Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Muy buenas noches a todas estas bellas mujeres que están aquí reunidas en esta noche. Somos bellas. Mira, si vos no te encontrás bella, ¿quién más? Tenemos que ponerle onda también a la vida. Y dando gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Y sabemos que donde las mujeres se reúnen pasan cosas. ¿O no? Pasan cosas. Cuando las mujeres pasan cosas o buenas o malas. Pero ahora van a pasar cosas buenas, tremendas. ¿Sí? Quiero compartirles la palabra en esta noche. La verdad que estoy muy contenta de poder estar acá en casa. Esto también es casa nuestra. Y por supuesto también cuando es dirigido puntualmente a las mujeres es otro el ámbito que el Señor suelta. Así es que somos preferidas. Que no hay. ¿Cierto? Uy, el pastor me está mirando feo. Ya está anotando para acosarme a mi marido. No importa, me la banco. Bien. Acompáñenme por favor ahí en Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice, y creció el niño y fue destetado. Entonces hizo Abraham un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Abraham había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba. Por eso le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, no parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aunque también del hijo de la sierva haré una nación, pues eres descendiente tuyo. Bien, este versículo, chicas, lo tendrían que subrayar. Yo se los recomiendo cuando dice, escucha la voz de Sara en todo lo que te dice. Amén, aleluya, Señor. Pero bueno. Quiero hablarles en esta noche. Tenía muchos versículos, anoche me quedé intercediendo y el Señor me puso esta historia donde hay dos mujeres, sí, pero hay un solo varón, hay un solo varón el cual se repartían el amor de ese varón. Y yo no sé si ustedes se saben la historia, pero Abraham era el patriarca, era un hombre escogido por Dios para que de él saliera una gran nación. Entonces, cuando Dios escoge un hombre para cumplir un propósito, para cumplir una asignación, cuando las cosas se salen de la secuencia de Dios, es muy grave. Quizás cuando es una persona, entre comillas, normal, capaz que no hay tantos desajustes. Pero cuando esa persona era el escogido para cumplir una asignación de parte de Dios, es muy grave cuando las cosas se salen del lugar. Y acá en esta historia aparece esta mujer, que era Sara, su esposa, la esposa de Abraham, pero era estéril. Y a pesar de ser estéril, ella tenía una promesa que un día iba a nacer su hijo. Entonces, ella, en su desesperación, ¿sí?, cometió, creo que fue el peor error de su vida, que fue tomar a su concubina, Agar, que era una egipcia, una esclava, y para que se acostara con su marido y a través de la esclava pudiera tener un hijo. Eso parece como, en nuestra cultura, parece como muy raro, como, ¿cómo se le ocurre? Eso es adulterio. Alguna está diciendo, yo jamás haría algo así, porque es como muy contradictorio en nuestra cultura. Pero en este tiempo era común, era parte de las culturas orientales que cuando ocurrían estos episodios se prestaban a las siervas, se prestaban a las concubinas. De hecho, había hombres que tenían varias mujeres, una esposa o dos esposas o varias esposas y varias concubinas, y tenían hijos y eran parte de la familia, ¿sí? Pero acá hubo un problema. Bueno, en realidad hubo muchos problemas. Uno fue que Sara
ya tenía la promesa de parte de Dios de que iba a ser mamá, pero ella no supo esperar el tiempo correcto, entonces se anticipó, y en esa anticipación, en esa desesperación, vuelvo a repetir que quizás cometió el peor error de su vida. Después, otro error que ella cometió, que no se hizo cargo del niño Isaac. Sí, perdón, del niño Ismael, porque nació Ismael. No se hizo cargo, porque si ella le había dicho a su concubina, bueno, vos tenés al hijo, parilo vos, porque va a ser nuestro hijo con Abraham, parilo vos y va a ser nuestro hijo. Entonces ella tendría que haberse hecho cargo de ese hijo para educarlo, para cuidarlo, para transmitirle de la simiente de Abraham, ¿sí?, a ese pequeño. Y fíjense que nosotros muchas veces no entendemos cuál es nuestra misión o nuestra comisión a veces como mamás. Y mucha de la comisión específica que tenemos como mamás es transmitirle enseñanza a los hijos. O sea, que si ella había contratado, porque la esclava era pagada, ¿sí?, si ella había contratado a esta esclava para que le tuviera el hijo, era después que ella, Sara, se tenía que hacer cargo de ese hijo. Ella lo tenía que educar. ¿Sí? Si bien la esclava seguramente lo iba a bañar, le iba a cambiar los pañales, pero la que tenía que darle instrucción, la que tenía que darle enseñanza, la que tenía que formarlo, era Sara. Y vemos que no lo hizo. ¿Y cómo sabemos que no lo hizo? Por este episodio que ocurre acá. Dice que los años pasaron, Dios se acordó de Sara, porque Dios siempre cumple lo que promete. ¿Amén? ¿Cuántas creen que Dios cumple lo que promete? A veces tarda, no es cuando nosotros queremos, pero Dios cumple lo que promete. Entonces, llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, nace el hijo tan deseado llamado Isaac, ¿sí? Se abre el vientre de Sara, que ella era estéril, ella era viejita, se abrió el vientre, ¿sí? Pero el otro hijo, Ismael, lo molestaba a su hermanito Isaac. Dice que se burlaba de él. Entonces ocurrió ahí una mezcla de cosas. ¿Y por qué nosotros podemos decir, bueno, pero es normal que los hermanitos de una casa, de una familia se molesten, que jueguen, que se peleen? Pero acá era algo más que simplemente molestia, era algo más que simplemente burla. La simiente estaban muy diferenciadas, ¿sí? A pesar de que biológicamente eran los dos nenes hijos del mismo padre, espiritualmente, culturalmente eran totalmente diferentes. Entonces llegó un momento en donde Sara tuvo que tomar una decisión muy fuerte en su vida, que fue exigirle a su marido que sacarle, dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque este esclavo no va a heredar con mi hijo. Entonces uno lee este versículo y suena como re egoísta esta Sara, como re egoísta, pero acordate que vos fuiste la de la idea de meterlo con la concubina, o sea, se te ocurrió a vos, no te hiciste cargo del nene y ahora están las consecuencias, ¿no? Entonces puede parecer como muy trágico para nosotros, como muy cruel la decisión de Sara, pero por otro lado, ella tenía que preservar la simiente correcta. Ella no podía permitir que eso que había tardado tantos años en alumbrarse ahora se corrompiera. ¿Por qué? Porque había alguien de la familia que estaba ahí hostigando, que estaba quizás en un futuro lo iba a llevar por malas juntas, lo iba a contaminar no solamente en su corazón, sino que en los ambientes, y se iba a arruinar el diseño de Dios. Entonces vemos que Sara, de una u otra forma, toma la actitud correcta y le dice a Abraham, lo lamento, pero tenés que echar a la esclava y al hijo de esa esclava. Y obviamente que Abraham quedó en el medio, imagínense cómo se sintió, porque ambos eran sus hijos, ¿sí? Pero ahí es donde viene la voz de Dios que respalda a Sara. Entonces, cuando nosotros vemos quizás este cuadro, podemos llevarlo a muchos panoramas quizás actuales. Y hoy es muy común, por ejemplo, encontrarnos con familias ensambladas. Es muy común encontrarnos con que las parejas se juntan o se casan y está tu hijo, mis hijos, los nuestros, los de aquel, los de aquella. Bueno, y hay todo un lío familiar que a veces no se entiende mucho cómo es. Y pasan estas cosas. Entonces, yo me imagino que Sara y Abraham, que cuando nace Isaac, que era la promesa, como que ellos estaban en otra temporada. No era la misma Sara de hace 13 años atrás, ¿sí? De cuando él metió ahí a la concubina a estar con su marido, sino que algo había pasado en el corazón de Sara. Había sido procesada de una manera totalmente diferente. Entonces, pero siempre Ismael estaba dando vuelta. Ismael era el hijo de la esclava. Entonces, hay familias que
están tratando de hacer las cosas bien. Hay familias que se proyectan, hay familias que quieren ahora empezaron a buscar a Dios, empezaron las cosas bien, pero siempre están esos Ismaeles dando vuelta. Ese Ismael que quizás fue un error del pasado, fue una situación que nunca debió haber pasado, que nunca debió ocurrir, pero que ocurrió y que está ahí y que de repente como que está todo bien, listo, la familia viendo una película y cae Ismael. Y llega Ismael y se arruina todo, porque literal se arruina todo, hay peleas, hay pleito, hay disgustos, hay discusiones, ¿sí? Hay un montón de cosas que no tendrían que pasar. Entonces, imagínense este lío familiar acá en esta familia. Entonces, hoy vemos que hay muchas mujeres que tienen este tipo de conflictos, con sus ex o con la ex de su marido, de su actual marido. Y tienen este tipo de conflictos con sus hijos, ¿sí? Que los tratan de meter y encajar en su nuevo hogar y decirle papá, y el pibito te dice, ese no es mi papá, y se arman ahí unos líos terribles, ¿sí? Cuando el hombre, quizás tu nuevo marido, quiere castigar a tus hijos y les quiere imponer normas, cuando tu hijo ni siquiera lo conoce, ni siquiera ha estado muchos años con él, y se crean este tipo de conflictos bastante fuertes, como fue lo que pasó acá. Y hoy vemos que hay muchas personas que sufren estos conflictos. De hecho, hay hijos o hay hijas quizás en este lugar que crecieron en un ambiente así, donde tu papá en realidad no era tu papá, era mi papá de corazón. Viste que hay inventos, hay nombres, títulos que se ponen. No, él es mi papá de corazón. No, mi papá biológico no lo conocí o se fue cuando yo era muy chico, o mi papá vive en otro lugar, pero este es el que me crió, y como que no hay mucha onda, porque a veces en esas crianzas o con esos papás del corazón pasan cosas que no son buenas, que no son agradables. A veces ocurren manoseos, ocurren abusos, ocurre violencia, ocurren desprecios, muchas situaciones que no tendrían que haber ocurrido. ¿Pero por qué pasaron? Por estas familias ensambladas. Entonces hoy nos encontramos con que muchas personas no quisieran que Ismael existiera. No quisieran, o sea, ¿cómo sería más fácil mi vida si Ismael no estuviera? Quizás vos que te casaste con un hombre y que ya tenía otros hijos, y vos supongo que antes de casarte le averiguaste la historia por lo menos. No que te casaste y de repente te despertaste y no, tengo 4 hijos. No, me imagino que sabías cómo venía el paquetito, un combo, una promo completa ahí que venía. Entonces se supone que vos asumís una responsabilidad, ¿sí? Asumís una responsabilidad que es probable que en algún momento de tu vida con ese varón, ¿sí? Esa familia o esos hijos puedan ser parte de tu familia. Entonces no todo el mundo está dispuesto a aceptar esa realidad. No todo el mundo está dispuesto a aceptar que el poco quizás dinero o los recursos que hay, yo los tenga que repartir con otra gente, pero ¿por qué le tengo que dar a este? ¿Y por qué se le va? Y te descontaron tanta plata, esa bruja que te descontó y que no va a descansar hasta que nos vea en la cochina pobreza. No sé cuáles son tus argumentos, pero he visto novelas. Pero bueno, la cosa es que hay muchos que dirían, mi vida sería más fácil si Ismael no estuviera. O quizás ese Ismael es ese hijo que fue fuera del matrimonio, ese hijo de tu juventud, ese hijo que no fue buscado o que fue producto de un desliz, de una aventurilla por ahí, pero que dio fruto a esa aventurilla y el niño creció. Pero quizás en tu corazón, aunque vos decís, no, yo amo a todos mis hijos igual, yo los quiero a todos por igual, pero dentro tuyo vos sabés que hay un rechazo que vos le tenés a ese chico o esa chica en particular, y no es por él, sino que es por la situación que viviste con su papá, es por la situación del abandono, por la situación de la soledad, del rechazo, y todo lo que viviste quizás lo reflejás sobre ese niño. Entonces, a través de esta historia, a través de este cuadro, podemos hacer muchas interpretaciones acerca de estos Ismaeles que no pidieron venir al mundo, porque es la realidad. Esos niños no te pidieron nacer, no pidieron meterse en el vientre de una mamá, no, alguien provocó su nacimiento, ¿no? Entonces, por otro lado, esta Sara sabía que debía defender a su hijo, porque creo que toda madre, si vos estás viendo que tenés un hijo, no sé, de 3 años y viene otro nene más grande que tiene otra cultura,
cultura que dice malas palabras y vos estás tratando de encauzar tu familia ahora en Dios, y viene este otro Ismael que viene con malas palabras, que viene con malas costumbres, con malos hábitos, no solamente en su forma de hablar, en su forma de vestir, sino que hasta en su sexualidad, que viene contaminando los ambientes. Obviamente que quizás no te vas a sentir tan contenta de ser parte de esa familia. Entonces es ahí donde hay muchos corazones que no están dispuestos a ser la mamá de ese Ismael que yo no engendré, que yo no lo tuve en mi vientre. ¿Y por qué me tengo que hacer cargo de esto que yo no lo tuve en mi vientre? Yo no tengo nada que ver con esto. Y ahí está el error, porque vuelvo a decir, si vos no sabías de esa existencia, es diferente. Pero si vos sabías que era así, entonces lo correcto sería hacerte cargo y trabajar sobre ese niño, sobre ese Ismael, porque quizás a través tuyo Dios pueda cambiar su cultura, Dios pueda corregir, Dios pueda cambiar su ADN. Entonces nos encontramos con esta Sara, que creo que tomó una decisión muy difícil, pero saben que yo creo que le pesó en su corazón. Tarde o temprano esas cosas pesan en el corazón, pesan los desprecios, pesan cuando a veces tenemos que tomar esas decisiones duras, eso después nos trae consecuencias. Y quizás vemos que nuestros hijos de repente son rechazados, y decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le hacen esto a mis hijos? A mis hijos. Porque quizás vos lo hiciste con otro, y lo que sembramos, cosechamos. A veces no con la misma persona, pero es así, son leyes de la vida. Entonces, esta mujer le dijo, expulsa a esa esclava y a su hijo, a esa esclava. Entonces acá tenemos que hacer un alto. ¿Cuál era la característica principal de Ismael? Que era esclavo, era tan esclavo como su mamá. ¿Sí? Y un esclavo tiene mentalidad estrecha. Un esclavo no sueña, no se proyecta. Un esclavo vive dependiente de otros. Un esclavo no va detrás de la enseñanza, sino que se conforma con migajas que lo contengan, que lo sustenten, que le den lo del día a día. Eso es lo que hace un esclavo. Entonces creo que el problema más grande de Ismael era justamente ser un esclavo. Y de hecho su mamá, de una u otra forma, su mentalidad de esclava le había hecho transmitir toda su frustración, todos sus miedos. Yo imagino a Agar, quizás cuando estuvo ahí con Abraham, yo estoy con el patriarca acá. Quizás la tipa se hizo la película que después, Sara, correte de acá, que ahora vengo yo, y que se iba a sentar en el asiento de esa. Quizás se hizo la película. Y miren, y a veces pasan situaciones en los matrimonios, ¿sí? que no son previos, sino que son durante el matrimonio, y vienen estas Agar a meterse en el medio del matrimonio, y vienen a querer frustrar, ¿sí? Una casa, una familia, y ahí vemos los adulterios, los engaños, las mentiras, y toda esa situación. Entonces, también podemos decir que la esclava podría haber dicho, no, yo no quiero ser parte de este jueguito, o bien Abraham podría haber dicho, no, yo no quiero meterme con una esclava. La palabra dice que el que se une sexualmente con alguien, sí, se hace uno con esa persona. Entonces yo me imagino que Abraham, al unirse a la esclava, algo de él también quedó esclavizado, quedó en cautividad. ¿Por qué? Por esa unión que fue totalmente ilegal, fuera de contexto, y que cayó sobre su vida. Entonces, cuando nace Ismael, podemos ver que biológicamente tenía quizás el ADN correcto, el ADN del patriarca, pero espiritualmente seguía siendo un esclavo, porque eso es la característica de estas personas. ¿Cómo nosotros podemos ser libres de la esclavitud? Quizás hoy podemos retroceder en nuestras historias y poder ver por qué cometí este error, por qué me metí con esta persona, por qué me casé con tal, por qué me enredé con este, ¿qué estaba pensando? Porque a veces los años pasan y vos decís, ¿cómo fue posible que yo me haya mezclado con esta persona? Y vos lo ves ahora, capaz que el tipo medio borrachín, no sé, pelado, no sé, como que vos decís, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Bueno, pero en ese tiempo tenía pelo, podés decir algo a tu favor, ¿no? Pero capaz que en esa época ya se tomaba un par de cervecitas. Entonces, el problema es que como muchas veces tenemos esa mentalidad de esclavas, no vemos las señales. Las señales que ya afloran, las señales que ya se muestran aún en el noviazgo, que ya nos van mostrando cuando el hombre es violento, cuando el hombre no quiere saber nada con Dios, cuando el hombre es un religioso que en la iglesia es una cosa y fuera es otra. Entonces, son cuestiones que no es que te despertaste de la noche de boda y te diste cuenta. No, ya te fuiste dando cuenta antes. Pero a veces la mentalidad de esclavitud, el pensar que nadie más te iba a amar, el pensar que iba a ser el único hombre en tu vida, el pensar
que era tu escape quizás para salir de casa, porque en esa época las cosas estaban muy mal en la familia. Entonces, no sé cuál fue la razón, pero sí o sí, lamentablemente, esto terminó en esclavitud. ¿Sí? Y Abraham dice que el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo. Y hoy yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántos hombres también sufren por estos hijos que tienen que dejar? Porque la mujer actual, no vayas, otra vez va a venir, otra vez, y otra vez le vas a dar plata. ¿Y qué hace? Seguro que compró esto, que compró lo otro. Y quizás a veces esa mujer reclama con derechos, pero a veces no tanto, no piensa que ese niño también tiene sus derechos. Entonces hay hombres que se frustran tanto en esa situación, que se frustran en su paternidad. Y al final no son padres ni con Ismael ni con Isaac. Como que quedaron castrados en su paternidad y no pueden fluir en la enseñanza, en la guía paternal, y eso obviamente que trae más conflictos del que ya tenían. Entonces, lamentablemente estos padres siempre están como en una disyuntiva, gente solitaria, hombres callados, hombres que no saben qué hacer, que si los hablas se enojan, y qué te pasa y qué te importa, y no puedes llegar a ellos porque están tan frustrados internamente. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo lo incorrecto, saben que provocaron un abandono de alguien que en realidad no saben qué hacer y quedan ahí frustrados. Por eso es que muchos de ellos se mueren, ¿sí? O pasan los años y están con esa culpa. Y a veces vuelven a tener un hijo, ¿sí? Y quizás ese hijo lo tuvieron, ponele, después de los 40, porque hay tipos que siguen intentando, no funciona con una, prueban con otra, después con otra, y así, su vida es así. Entonces ya son grandes y vuelven a intentarlo y como que tratan de ser ese papá con esa persona, y cuando quizás sus hijos jamás fueron, no sé, a ver un partido de fútbol, jamás estuvieron presentes en nada, y ahora tratan de ponerse las pilas con ese por causa de la culpa que portan. Pero lamentablemente la culpa no nos hace reaccionar. Es el arrepentimiento lo que realmente nos puede hacer reaccionar. Entonces dice que Dios le dice que escuche la voz de Sara en todo lo que dice, porque en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Entonces fíjate cómo también Dios, ¿qué defiende Dios? Y esto puede parecer un poco injusto, pero es una realidad. Dios siempre va a preservar los hijos que nacen dentro del pacto matrimonial. Los va a preservar a los que nacen fuera. Y uno puede decir, bueno, pero hoy la ley es diferente, pero nuestras leyes también son diferentes. Porque el hijo que nace dentro del pacto matrimonial, o sea, que nace dentro, cuando ya estaban casados, nace con una protección. Pero el hijo que nació antes, que lamentablemente es fruto de fornicación, y ese hijo va a ser expuesto a un montón de cosas, como enfermedades cuando es chico, accidentes, o va a ser una persona de doble ánimo, que te van a llamar de la escuela a cada rato porque va a ser conflictivo, o bien va a ser depresivo, o va a tener otro tipo de conflictos emocionales porque nació fuera del pacto matrimonial. Pero aún así, Dios tiene planes para todos los hijos. Dios tiene planes para los que fueron engendrados de una manera legal y correcta y para los que no fueron así. Entonces, quizás nosotros fuimos parte de un desliz, ¿sí? En la familia. Quizás fuimos ese hijo, o a veces en el matrimonio, fuimos ese hijo que nadie quería tener, que llegó en un momento menos esperado, ¿sí? Y a veces es triste cuando sos grande y te enterás de esas cosas y decís, pero ¿cómo, che? Yo pensé que a mí me querían, yo pensé que había sido deseado, y te enterás de esas cosas. Yo, por ejemplo, no voy a contar mi vida porque no quiero exponer mi familia, menos a mi mamá, que muchos la conocen. Pero cuando te enterás de cosas, vos decís, como, ¿qué onda? No, yo nunca pensé que había sido un fruto de ese nivel de telenovela. Che, ¿qué pasó? Pero a veces es verdad, y eso te acarrea consecuencias, te acarrea rechazos. Y cuando vos sos grande y estás en Dios, podés dar cuenta, con razón yo me sentía de esta manera. Con razón me costó tanto salir de estos rechazos, de estas cautividades, de estas soledades, de estos traumas. Con razón me costó tanto salir adelante, porque todo nace del núcleo familiar, y cuando ese núcleo familiar no es el correcto, trae consecuencias. Entonces dice que Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Y tomando sobre su hombro también al niño, la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba.
Mira, esta palabra es media contradictoria en realidad, porque dice que Abraham la despidió y le puso un odre de agua para el camino, ¿sí? Y le dio pan y la mandó al desierto, o sea, andate acá, andate a la vida. Y hay cuántas mujeres que les tocó quizás enfrentar la vida de esa manera. Que de un momento para otro se enteraron que el tipo se había ido con otra o que el tipo no quería saber más de ellas y se tuvieron que hacer cargo de un niño, de dos o de los que sean y tuvieron que ponerle onda a la vida, tuvieron que agarrar ese odre, agarrar ese pan y como pudieron salir adelante, ¿sí? Pero ¿dónde estaban? En el desierto, porque es mucho más difícil la vida ahí. Es mucho más difícil criar un hijo, uno solo, que cuando es de a dos, porque el diseño familiar es papá y mamá. ¿Sí? No es mamá sola, ¿sí? No es papá solo, es papá y es mamá. Entonces cuando es solamente uno el que está tratando, obviamente que hay un desgaste. Y esta mujer estaba ahí en el desierto, un lugar de soledad, de tristeza. Quizás tuvo que correr de un rato para otro para llevar sustento, para llevar, no sé, suplir las necesidades. Y no es fácil, no es fácil. En el Día del Padre, viste que nos falta el que dice, ay, feliz día a todas las mamás que son papá y mamá, no sé cómo, que te ponen ahí en Facebook. Pero en realidad, que algunos le dicen las mamás luchonas, no sé cómo le dicen. Bueno, pero al final es una responsabilidad que no tendría que haber sido así. No tendría que... Y hay incluso mujeres que de repente se casan con el primero que ven, ni siquiera enamoradas, pero porque le van a dar un sustento. Y porque piensan en el futuro de sus hijos. Y porque piensan que, bueno, aunque sea por lo menos que ya no voy a tener que tener dos trabajos y voy a poder pasar más tiempo con mi hijo. En fin, no lo sé. Pero es un conflicto estar en este desierto. Y hay muchas mujeres que hemos sido marcadas de una u otra forma por el abandono, ya sea de un papá, ¿sí? O de una pareja. Y eso nos marca para toda la vida. Y nosotros podemos decir, porque viste hoy con la postura, que la culpa no era mía. Bueno, ustedes ya se la saben. Pero con esa postura como que nos hacemos, ay, ¿qué me importa? Y si yo soy fuerte. Pero ¿cómo estamos por dentro? Porque eso es lo que la sociedad nos muestra. Una mujer autosuficiente, independiente, que no necesita al hombre para nada, ni siquiera, o sea, lo quieren sacar de todo, como si fuera tu peor enemigo. Pero en realidad fuimos diseñadas para tener esa parte que nos contiene, esa parte que contiene nuestras emociones, que contiene incluso nuestras necesidades básicas de sustento, incluso el hombre las debe proveer. Y cuando eso no está, lamentablemente hay disfunciones en nuestro corazón. Y llegó un momento en esta mujer que por mucho que ella se esforzaba, dice que se le acabó el agua del odre. Y a veces llegan esos momentos donde se nos acaba el agua del odre, donde ya no hay fuerzas, donde ya no hay ganas de seguir adelante. Y a veces quizás vos podés estar con tu marido al lado, pero no es el hombre de Dios que vos esperabas. Y a pesar de que físicamente lo tenés al lado, no es el compañero que vos necesitás. No es esa persona que está sacando la familia adelante, sino que vos tenés que andar empujándolo. Quizás te tocó un hombre que es dado a los vicios, un hombre que está en esa esclavitud, o es un religioso que no quiere saber nada con Dios, o que se hace el súper espiritual, pero después hace cualquier cosa. Entonces, no es tan fácil estar en estos desiertos, no es tan fácil criar hijos en esta época donde cada vez es más fuerte la persecución que está sobre ellos, en sus mentes, en contra de su sexualidad, para que se droguen, para que se caigan al vicio, en fin, tantas peleas que nosotros tenemos que lidiar como mamás de muchas maneras. Entonces, no es fácil esto. Entonces, en un momento dice que se le acabó el agua del odre y puso al muchacho debajo de los arbustos y fue y se sentó enfrente del muchacho. Esto me llamó la atención porque dice que tomó distancia como de un tiro de arco. ¿Viste cuando? ¿Por qué lo puso enfrente? Si su hijo tendría que ser su aliado, no su enemigo. Entonces, ¿viste cuando llegan esos puntos donde las mujeres se saturan a tal nivel que ven a sus hijos como sus enemigos? Donde los culpan por sus frustraciones, los culpan. Y vos decís, no, yo jamás haría eso. Pregúntate, ¿por qué hay tantos gritos en casa? Con esas mujeres que a veces se les va la mano
con los golpes en sus hijos. Que en vez de poner una restricción y decir, bueno, te voy a castigar, te saco el celular. No, golpes. Porque es tanta la ira que hemos acumulado en el desierto. Es tanta la frustración. O a veces ese hijo o esa hija que te mira y te recuerda a su papá. Y eso es una bronca que no te podés, o los gestos, la forma de cómo te contesta, vos decís, es igual al desgraciado, es igual. ¿Y qué querés hacer? Agarrar justamente el arco y empezar a tirarlo. Miren, hoy vemos, y cada vez está más difícil el tema de las adicciones en las calles. Cada vez hay más niños, porque cada vez comienza más temprano, que están envueltos en drogas, en adicciones. Yo sé que a las pastoras acá presentes les llegan tantos pedidos de mamás desesperadas por el tema de las adicciones con sus hijos. Pero nadie se droga porque sí. Nadie se droga porque solamente tuvo una mala junta, sino que porque algo pasó en el corazón. Porque hubo un descuido de mamá, un descuido de papá. Porque hubo en un momento que ese niño quedó expuesto y el enemigo entró y lamentablemente está allí perdido. Entonces, imagínate esta mujer que tendría que haber sido el mayor apoyo para ese hijo, porque sí, la mujer estaba mal, Abraham la había echado a la calle así nomás, no le dio ni una manutención, no le dio absolutamente nada acá. No es que, bueno, vos quedate con esta tierra, no, andate al desierto y que te ayude el Señor, que te ayude Dios. Eso fue lo que pasó con Agar. Ni siquiera tenía un asistente social que le ayudara, un abogado que le dijera, bueno, le vamos a descontar, le vamos a sacar la vida a este desgraciado. No había eso que hoy hay en los juzgados, gente que no sé si ayuda o quiere solamente sacar provecho, pero bueno. Pero en este caso no. Entonces, su único aliado era el hijo que tenía, y en vez de tomarlo como el aliado, se puso como su enemigo. Lo puso como su enemigo. Y qué tremendo es eso, cuando las mismas madres, ¿sí?, están enojadas con sus hijos. Miren, yo conozco a veces mamás que son jóvenes y tratan a sus hijos tan mal. No los enseñan, no los educan. Bebés de 1 año, te dije que no hiciera. Un bebé de 1 año no te va a entender todo lo que vos le decís. Lo tenés que educar, lo tenés que criar. No es que solamente tomar el celular para que no me molestes. Solamente quédate ahí, entretenete como pueda, o que te lo dejo encargado a vos, te lo dejo encargado a vos y te lo dejo a vos. No para ir a trabajar, no porque yo tengo mi vida, porque yo soy mujer, no porque tengo derecho también. Yo quiero trabajar, yo quiero realizarme, yo quiero estudiar. Y si vos querías hacer todas esas cosas, ¿por qué no lo pensaste antes de embarazarte? ¿Por qué no lo pensaste antes de ponerte de novia? ¿Por qué no lo pensaste antes de traer al mundo a un hijo que no pidió venir, que vos lo trajiste? Entonces, me parece muy irresponsable cómo está la cultura de las mujeres hoy en día, ¿sí? Cómo cada vez la mujer tiene que ser más independiente. Y yo puedo decirte, está bien, si el hombre te trató mal, mandalo a freír churro. Pero ¿y tus hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos de tus ganas de independencia femenina? De tus salidas nocturnas, no porque tengo derecho a hacer mi vida, viste que la mujer separada, vos te das cuenta cuando estás separada, una porque se comienza a tatuar por todos lados, por las fotos que sube en las redes sociales, vos decís, esta se separó otra vez. No, nadie te lo contó, pero vos te das cuenta. ¿Por qué? Por sus fotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es así. ¿Y qué culpa tienen esos niños de esa situación? Entonces, lamentablemente, dice que ésta se sentó enfrente del hijo y lamentablemente se quedó ahí con toda esa bronca. Yo imagino que lo miraba y sentía odio. Y ahora, a ver, si podemos sacar un poquito del contexto familia y hay muchas pastoras acá. Y está bueno eso. La pastora Laura dijo, ningún endemoniado va a quedar acá hoy. ¿Y si ese hijo fuera tu ministerio? Si ese hijo fuera algo que Dios te dio y que ese hijo te sentís sola en el ministerio y sentís que tu marido no te acompaña y sentís que el tipo tendría que ser ahí el que está primero y es el último, el que lo tenés que empujar, dale, que tenés que ir ay, no quiero ir a la iglesia, soy pastor, mijito. Capaz que te tocó algo así y quizás hoy lo tenés al frente, lo único que querés es agarrarle con el arco, con lo que sea. ¿Por qué? Porque tu odre está vacío, se te acabó el agua del odre. Me cansé de esto, ya no me quiero. Y como estás cansada, bueno, hoy voy a predicar.
Y más vale que me escuchen, ¿ah? Bueno, se re enojada. ¿Te imaginas una pastora así? Sí, pastora, sí. Toda la gente en firme. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Por lo que portamos dentro, por las frustraciones que tenemos dentro, ¿sí? Pero vuelvo a decir, ¿quién escogió a sus maridos? ¿Quién los escogió? No es que no estamos en una cultura antigua o en una cultura, no sé, de otros países en donde te eligen el marido. No, vos lo elegiste. Y vuelvo a decir, ya habían señales cuando vos lo elegiste. Y aún así te casaste, si es que te casaste. Porque capaz que todavía están pensando si es de Dios o no es de Dios. Tienen como 5 críos, pero todavía no estamos orando, pidiendo confirmación. ¿Viste que hay gente que es así? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Pero esta mujer estaba allí. Entonces, dice que, y acá ya se pone la cosa buena, porque dice que ella dijo, lo puso enfrente, dice, así no veré cuando el muchacho muera. Se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. ¿Saben cuántas mujeres andan ahí con los que deben amar, pero los tienen como sus enemigos? Quizás no es solamente el hijo, sino que es toda la familia. Estoy cansada de la familia, estoy cansada que no me valoren, estoy cansada que nadie me dé las gracias acá, que siempre he sido la empleada de la casa, o he sido, no sé, y que nadie me da las gracias, y ahora estos pibes que están grandes y que se hacen los agrandados. ¿Quién crió a esos pibes? ¿Quién los educó? ¿Quién los formó? ¿Nadie? ¿Por qué nadie? Quedó un lugar vacío ahí. Entonces, todo lo que hoy nosotros quejamos o nos renegamos, hay un responsable. Y yo no puedo echarle toda la culpa a Abraham. No puedo echarle toda la culpa a Ismael. No, pero ese Ismael, ay, ya llegó, no, segura, hola, ahí tenés comida. Yo he sabido, y a veces me ha tocado ministrar chicos que viven ese tipo de desprecio, y en familias, entre comillas, cristianas. Y esos desprecios del ex o de la ex, que hasta la comida parece que, no comas todo, no, eso dejáselo al otro, no, se come todo. O sea, me parece que nadie pidió esas responsabilidades, pero las asumimos, pero cuando en realidad no las quisimos asumir. Entonces dice, pero Elohim oyó la voz del muchacho. Mira, ella era la que alzaba la voz, la que lloraba. Alzar la voz es enojarse, gritar continuamente, estoy cansada. ¿Viste esas mujeres que son gotera continua, que la palabra las describe? Porque están frustradas, porque están amargadas. La mujer que pelea a todo el mundo, con todo, o sea, a todo el tiempo, con todo el mundo, que se queja, que si lavan los platos y que no lavaste los platos, pero si los lavé, ¡ay, los dejaste igual! No es que yo los dejo así, vos los dejaste así. Bueno, ¿viste que hay gente? ¿Pero por qué pasa eso? Por la frustración que hay dentro. Yo feliz aplaudo cuando uno de mis hijos lava los platos. ¡Oh, gloria a Dios, Señor! Pero por la frustración que hay dentro. Entonces nada de lo que hagan nos conforma. Nada de lo que haga está a nuestra altura. Y eso pasa en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso es porque está la amargura. Dice que ella alzó su voz y lloró. Y mucha gente llora, sufre, se lamenta. No, porque mi hijo que está ahí con malas juntas, no, porque mi hijo ahora es homosexual y no sé qué hacer, no, porque mi hijo, no sé, tuvo un accidente, tantas cosas que pasan en las familias, pero llorando y lamentando no vamos a hacer nada. Dice que el Señor escuchó la voz del muchacho, porque el muchacho también sufre. Y si vos fuiste de esos muchachos o de esas muchachas, ¿sí? Que en tu niñez, en tu adolescencia, y vos sabés lo que se siente estar ahí en un hogar frustrado, en un hogar abandonado, vos sabés entonces lo que tus hijos han sentido. Vos sabés lo que es sentirse dejado, lo que es sentirse abandonado, porque quizás vos lo experimentaste en carne propia, ¿sí? Y ahora estás repitiendo la historia. Entonces dice que el Señor escuchó la voz del muchacho. Y hay muchos hoy que están llorando afuera. ¿Saben? Uno de los ataques más fuertes que tiene hoy, no solamente la juventud, pero principalmente la juventud, es Lilith, es el espíritu de Lilith. Si no saben quién es Lilith, compren mi libro que está ahí. Bueno, el espíritu de Lilith es la madre sustituta. Es aquella que te ofrece lo que en casa no encontrás. Drogas, sexo, placer, vida, libertinaje total. Ella es la madre sustituta. ¿Y saben lo que está haciendo hoy la sociedad con las mujeres?
está sacándonos de nuestro rol de madre. Está sacándonos de nuestra posición como hijas de Dios y como madres. Miren, para los hebreos, el principal logro de una mujer era ser mamá. Y hoy vemos una cultura totalmente diferente, donde la misma mujer mata a su propio hijo que está en el vientre. Y todos aplauden, donde la misma mujer, lucha, ¿sí? para no quizás cumplir con esta asignación. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor a Agar? Le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo. Y miren, yo no quiero hacerte sentir mal ni que te conectes con el pasado, pero hay una reacción que tenemos que hacer. Si vos querés ver cambios, no basta solamente con que le pidas a Dios que haga los cambios. Vos tenés que hacer los cambios. Por eso que el Señor le dijo a Agar, le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo. Si vos querés salvar tu familia, si vos querés salvar tu esposo, tus hijos, tu ministerio, lo que sea que tengas que salvar, tenés que sostenerlo. Alguien tiene que hacerse cargo de la situación. Alguien tiene que resolver los asuntos. No se van a resolver las cosas gritando. No se van a resolver las cosas exigiéndole a tu marido que haga lo que no hizo en toda su vida. ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿10, 15 años? ¿Vos crees que lo que no hizo en esos años lo va a hacer ahora simplemente porque vos lo decís? No creo. Tendrá que haber un proceso para ese cambio. Tendrá que Dios intervenir para que venga ese cambio. Pero ¿qué haces vos por mientras? Por lo menos sostén al muchacho. Por lo menos sostén tu familia. Y ese sostener es orar, es interceder, es ponerte en la brecha con ellos. Pero también, mirá lo que significa la palabra sostener en el hebreo. Significa hazak, que es atrapar, agarrar. Alguien tiene que agarrar a esos niños, a esos jóvenes que se están yendo. Vos te estás dando cuenta que va por malos caminos. Alguien los tiene que agarrar. Ay, bueno, no, yo oro. Bueno, que sea la voluntad de... No es así. No es que sea la voluntad de Dios y que después ver lo que está enterrado en adicciones. No es la voluntad de Dios eso, sino que vos tenés que agarrarlo, sostenerlo. Significa también ser fuerte, valiente. Hoy las mujeres no tienen ganas de pelear. Y la mujer de por sí es una mujer fuerte que tiene la capacidad para parir un hijo. Y para parir un hijo hay que ser valiente, hay que bancarse los dolores de parto que son bastante fuertes. Hoy hay mujeres que ya le dicen al doctor, ay, yo quiero una cesárea. Ay, como el doctor le conviene en su bolsillo, dale, te hago la cesárea. ¿Dónde están las mujeres que antes, sí, el parto normal, por favor, y había que parirlo y como fuera el dolor, y había que gritar, y había que bancársela, y cuando te entregaban a ese niño y lo ponían en tus manos, ¿con qué fuerza lo agarrabas? Hoy no, hoy todo es fácil, todo es cesárea. Ay, sáquenmelo, por favor, sáquenmelo. No, yo no quiero pagar un precio, no quiero ponerme en la brecha. Y esa es la cultura que nos están enseñando. Pero sostener al niño es ser valiente. Sostener al niño es dar la batalla por aquellos que un día amamos, por aquellos que son parte de nuestra misma sangre. También significa atar, restringir, sí, porque ese niño necesita restricciones, necesita límites. No es que todo lo soluciono con dinero o todo lo soluciono, bueno, dale, anda con tu amigo, anda con tu amiga. Vos no podés soltar a tu amigo o a tu niño. Miren, yo he conocido personas que a sus nenes de 5 o 6 años lo mandan a la casa del compañerito del jardín y ni siquiera conocen a esa familia. ¿Cómo expones a tu hijo de 5 o 6 años que se vaya a la casa de su compañero? Ay, pero es que él quiere ir, es que es su amiguito. ¿Y vos sabés, conocés a sus papás? ¿Ese niñito tendrá un hermano mayor? ¿Y si ese hermano mayor le hace algo a tu hijo? Ay, ¿por qué Dios permitió eso? Pará, no fue Dios. Dios te dejó a vos como la que tenía que restringir, la que tenía que cuidar a ese niño. No metas a Dios acá, porque vos sos la que toma las decisiones. Así es la vida. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nosotros no hacemos o de lo que nosotros descuidamos o hicimos mal. Dice, hazak también significa abrazar. ¿Saben una de las cosas que está haciendo el feminismo? Está sacando la ternura de las mujeres. Está haciendo unas mujeres rudas, mujeres malas, que mientras menos demostremos lo que sentimos como que fuéramos a hacer. No, la mujer no es así. Somos tiernas, somos sensibles, lloramos a veces por una propaganda que, ay, se murió el perrito y se murió. Y lloramos un poco. ¿Por qué? Porque somos así. Entonces, eso es lo que quieren sacarnos, nuestra feminidad. Entonces, por eso que cuando dice abraza al niño, habla de
justamente afirmarlo en su identidad, decirle lo que él va a hacer, no decirle sus errores. Demasiado tiene que le remarquen sus errores en el colegio, los profesores, los amigos, el bullying que hoy está por todos lados, en las escuelas. Demasiado tienen con eso. ¿Dónde él va a encontrar su identidad? En su mamá, en su casa. Entonces, por lo menos, que haya alguien que le diga, no, vos no sos lo que dicen afuera, vos sos un hombre de Dios, vos sos un profeta del Señor, vos sos un escogido, por eso que ellos no te creen, por eso que ellos no te entienden, porque sos un escogido del Señor. También significa amparar, significa apretar, arrebatar. Si ese niño se te está escapando, si ese joven se te está escapando, arrebátalo. No te quedes quieta diciendo, bueno, yo oro. No es solamente orar, hay cuestiones que se solucionan con la acción, no solamente con la intercesión. Tenés que accionar la palabra. Si vos decís amar a ese hijo, demuéstrale que le amás. Demuéstrale, dile que lo amás. Ay, no, es que nunca nosotros nos llevamos así. Yo conozco madres e hijos que son amigos. Y la madre le cuenta hasta las aventuras que tiene con otros hombres a su hijo adolescente. Y el hijo le aconseja, mamá, ten cuidado. No podés. Pero esa es la sociedad que hoy está. Quizás esto te asombra, como a mí también me asombró, pero es una realidad. En vez de la madre contener al hijo, los hijos tienen que contener a los padres. Hijos de padres separados que andan de casa en casa escuchando los problemas de uno, los problemas del otro. En vez de ser al revés. También significa guiar. Miren, cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, los guiamos a través de la enseñanza de las Escrituras. Porque yo les puedo decir, mira, si alguien te habla en la calle, vos tenés que salir corriendo, pedir ayuda. Está todo bien con eso. Pero alguien les tiene que enseñar las Escrituras. Y si vos son esas mujeres que dicen, no, porque el sacerdote de la casa lo tiene que hacer. Y bueno, y si él no lo hace, vas a perder a tus hijos porque el tipo no se decide a levantarse como sacerdote. Si él no lo hace, vas a esperar que tus hijos se desvíen y que crezcan sin conocer al Señor porque tu compañero no se determinó a ocupar su rol. No, vos tenés que hacerlo, porque la enseñanza tiene la capacidad de modificar tu ADN. Hoy yo estoy enseñando, estoy transmitiendo la enseñanza sobre ustedes y ustedes están recibiendo y dentro de ustedes se está modificando el ADN genético. O sea, que la iniquidad no sale solamente cuando vos vomitás, sino que la iniquidad sale cuando escuchás la enseñanza, la recibe tu espíritu y tu ADN se modifica y se comienza a restaurar. Se comienza a regenerar, es la enseñanza. Entonces hay muchas iniquidades que no se van a ir poniendo solamente las manos sobre tus hijos, sino que se van a ir a través de la enseñanza. Hablales de lo que vos viviste, hablales de lo que ellos no tienen que pasar, hablales de lo que hoy quizás ellos disfrutan y que vos no pudiste hacerlo, que ellos valoren el peso hasta de los pantalones que usan, de la ropa que tienen, que valoren. Alguien les tiene que enseñar la vida. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se la enseñen allá afuera cuando tienen una mamá en Dios, en casa? Entonces, sostener también significa insistentemente. Mira, esta palabra conmovió mi corazón. Insistentemente. ¿Cuántas veces Dios ha sido insistente con nosotros? Y te insiste, y te insiste. Y ahí está Dios otra vez, y te da otra oportunidad, y te da otra oportunidad, y te vuelve a abrazar, y te vuelve a recoger, y te vuelve a tomar. Y a veces nosotros no somos capaces de hacer lo mismo con nuestros hijos. Luego dice, reanimar, reedificar, en fin. Miren, hoy entiendo que la trampa del enemigo sobre las mujeres es sacarnos nuestra feminidad. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, ¿sí?, con los hechos, no solamente con las palabras, con los hechos. Y si hoy estás unida, quizás, a un Ismael, estás unida a un hombre que no es lo que esperabas, yo te digo sinceramente, si no tenés hijos con él, corre por tu vida. ¿Qué haces con una persona así, que no te valora, que te ha engañado, que te ha maltratado, que ni siquiera se ha querido casar con vos? ¿Qué haces con un hombre así? A veces hay decisiones que tienen que doler, pero es preferible que te duelan hoy antes que estés llorando toda tu vida. Y si hoy vos quizás estás casada y tenés hijo con ese hombre, quizás vas a tener que luchar. Quizás te va a tener que esforzar y vas a tener que luchar por tu matrimonio y orar, interceder y ayunar y tenerle paciencia y rasgar tu corazón, porque vos lo escogiste. Ahí ya no podés correr. Ahí vas a tener que hacerte cargo de tus decisiones. Por eso que la pregunta
que siempre hago y que se la escuché al apóstol Bonilla, que en paz descanse. Él decía, le preguntó a una mujer un día, le dice, hermana, ¿el marido suyo lo escogió usted o se lo dio el Señor? Y la hermana quedó en silencio. ¿Cuál es la respuesta? El que tenemos al lado, ¿lo escogimos nosotras o lo dio el Señor? Si Dios te dio ese compañero, Dios es un Dios de pactos y Dios va a cumplir su promesa. Ahora, si lo escogiste vos, tendrás que lucharla, tendrás que esforzarte, esperar, soportar, sanarte, liberarte. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y ahora acá veo muchas pequeñitas, muchas jovencitas. Y miren, si vos estás ahí acercándote a una persona y vos ves señales de esclavo en ese hombre, en ese chico, en ese joven, corre por tu vida. Corre. Es preferible que llores una semana en vez que llores toda tu vida. Y se lo digo a las jovencitas que andan por ahí. Si vos estás viendo que ese hombre tiene actitud de esclavo, que te está pidiendo sexo fuera del matrimonio, que te está llevando por malos caminos, que está tomando la cervecita ahí con los amigos, siendo ya un joven. Imagínate después, con los años. Las cosas no mejoran con los años, empeoran con los años. Si vos estás viendo un hombre violento, un hombre que te grita, que te insulta, que te avergüenza, corre por tu vida. ¿Qué haces con esa persona a tu lado? Es ahora donde tenés que tomar las buenas decisiones, no después. Mirá la historia quizás de tu mamá, de una tía, de esa persona cercana que vos amás. ¿Cuánto ha sufrido esa mujer? ¿Qué querés? ¿Eso para vos? ¿O querés hacer las cosas bien en Dios? Por eso y ya termino con esto. El Señor le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Elohim le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Dice que Elohim le abrió los ojos a Agar. ¿Y saben dónde estaba Agar? En el desierto. Pero ese desierto era el desierto de Beerseba. Y Beerseba significa 7 pozos. O sea, que esta mujer andaba errante, pero estaba en un lugar lleno de pozos, pero no los veía por causa de su esclavitud. Quizás vos estás más cerca de la bendición de lo que esperás, pero no te das cuenta porque estás ciega por causa de tu esclavitud. Por eso es que el Señor dice que estuvo Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo a Agar? Y es lo que Dios nos está diciendo ahora. Levántate, levántate. Levantar significa elevar, establecer, afírmate, enderezate, permanece, levántate. Enderezate. Muchas están así, oprimidas, agobiadas, señaladas, marcadas por un padre violento, por un marido violento, por una pareja que te abandonó, así, agachadas, dolidas. Y el Señor me daba este versículo, Isaías 61. Dice, levántate y resplandece, que es la palabra, que es el rema de esta reunión, de resplandecer, de brillar. Levántate y resplandece. La palabra resplandecer es es luz, es relámpago, es rayo. Y lo que Dios quiere hacer es traer la revelación de las Escrituras como un rayo sobre tu vida, que te parta el rayo, que toda iniquidad en vos se derribe, porque eso es lo que hace el rayo. El rayo es energía, es poder de Dios. El rayo es revelación. ¡Ey! Estaba ciega, ahora me doy cuenta de esto. Eso es el rayo que viene de parte de Dios. Por eso que el Señor te dice hoy, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. No es que dicen nacerá tu luz, ha nacido tu luz. Desde el momento que vos recibiste al Mesías en tu corazón, tu luz vino sobre ti. Pero alguien está opacando tu luz, alguien no te está dejando brillar. Quizás han sido los Ismaeles de tu vida, han sido esos Abraham que no supieron valorarte, esas personas que quizás te rechazaron, que no supieron valorar la mujer que sos. Pero ¿qué te dice el Señor? Levántate y resplandece, que llega tu luz, nace tu luz. La gloria de Jehová amanece
amanece sobre ti, amanece sobre ti. La palabra amanecer es irradiar, brotar, nacer. Y la palabra brillar, sí, significa resplandecer, tiene que ver con luz. Dar a luz tiene que ver con un nacimiento, con una nueva temporada, con un tiempo de cambios. Y si hoy estás acá en esta noche, no es por casualidad. No viniste simplemente a entretenerte un rato o a pasarte de frío. Viniste porque Dios te quiere hacer volver a nacer, porque Dios quiere sacar tus iniquidades, porque Dios quiere romper con esas maldiciones que venís heredando, porque a tu mamá le pasó, porque a tu abuela le pasó, y así para atrás. Pero en tus hijos la historia va a ser diferente. En ti se rompe el eslabón, en ti se quiebra la cadena que te está atando. En el nombre de Yeshua, no estás aquí por casualidad. ¡Aleluya! Dice, mira lo que dice el profeta. He aquí, las tinieblas cubren la tierra. Sí, van a venir tinieblas, va a venir oscuridad, va a venir muerte, destrucción, van a venir problemas, aflicciones. Pero dice, pero se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Hey, cuando las tinieblas están más oscuras es porque más tenés que alumbrar. Cuando el conflicto se pone mal, la cosa se pone fea, es porque más te tenés que levantar, más te tenés que alumbrar. Y esa lumbrera son las escrituras. Vos querés ser una mujer de éxito, lee la Biblia, ahí está el manual de tu vida. Ahí está el manual para criar bien a tus hijos. Ahí está el manual para que te vaya bien, para que tu familia sea una familia ejemplar. Es la Biblia, es la palabra, no hay otra cosa. Te puede orar uno, te puede orar otro, pero la única que te va a dar la estrategia correcta son las escrituras. Por eso es que dice, los gentiles acudirán a tu luz. Y yo estoy profetizando en esta noche. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Acudirán a tu luz, porque va a ser tan fuerte la luz que vas a comenzar a resplandecer por el cambio. ¿Por qué? Porque es como que el enemigo vino y nos tiró tanta cosa fea encima, nos tiró tanta basura que la luz que portamos no alumbraba, no salía, no entendíamos. Pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Pero por qué Dios no está allí? No, si Dios está, el problema es lo que nos rodea. Pero cuando se te revela que lo que no te rodea no es lo que Dios quiere que te rodee, entonces va a despertar tu luz, vas a ser alumbrada. Y dice, los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Y profetizo otra vez, alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán cargadas en brazos. Y yo profetizo sobre las mujeres de esta casa, las que tienen hijos y las que todavía no los tienen, que tus hijos van a ser de bendición, van a ser gente de Dios, van a ser gente de la palabra, van a ser gente próspera, gente exitosa, van a ser gente del Señor. Dice, vendrán de lejos los que están apartados, los que están descarriados, los que no quieren saber nada con Dios, volverán a casa, volverán a la casa del Padre, porque habrá una madre que los va a recibir con los brazos abiertos. Va a haber alguien que va a doblar sus rodillas por ellos en el nombre de Yeshua. Todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Yo profetizo que tus hijas no van a ser deshonradas, tus hijas no van a ser avergonzadas, tus hijas no van a ser abusadas, no van a ser manoseadas por la cultura de esta nación, no van a ser estorbadas, porque lo que Dios tiene con ellas se va a cumplir, se va a establecer, porque serán mujeres de renombre, mujeres que sabrán educar hijos, serán mujeres que van a hacer la diferencia, mujeres que no se van a enredar con Lilith, sino que van a ser mujeres que van a manifestar la nueva gloria del Señor. Yo profetizo sobre las nuevas generaciones, sobre los jóvenes, sobre las doncellas, sobre las niñas que veíamos danzando a su momento, que se van a levantar con un poder sobrenatural y vamos a verlas resplandecer. No serán víctimas de Lilith y los pecados, no serán víctimas de la muerte, porque el Señor las va a cuidar, las va a levantar en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Y termino con esto. Dice, tú lo verás radiante de alegría, tú lo verás, lo verás. ¿Alguien puede creer que lo va a ver? ¿Alguien puede creer que lo vas a ver? Lo vas a ver. Vas a ver a tus hijos
siendo restaurados. Esas mujeres que tienen a sus hijos en la iglesia, pero que saben que no están metidos en Dios. Están en la iglesia, pero no están en Dios. Pero dice que lo vas a ver con tus ojos. Lo verás radiante de alegría. Yo declaro que todo vestimenta de luto se transforma en vestimenta de alegría en esta noche, porque el Señor trae cambio, trae transformación. Dice, y tu corazón se estremecerá y se regocijará. Tu corazón se va a estremecer. Levanta tu mano. Tu corazón se va a estremecer y se va a regocijar cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y te traigan la riqueza de las naciones. Yo profetizo sobre esta casa, sobre las pastoras que están aquí presentes, que vendrán a traernos el comercio de las naciones, las riquezas de las naciones. Vos que venías peleando con los recursos, vos que venías batallando, que todo era estrecho, que todo era escaso, prepárate, porque cuando el Señor te hace resplandecer y te hace brillar, vamos a ver el comercio del mar que trae la riqueza de las naciones sobre nosotros. En el nombre de Yeshua, yo declaro que lo que estaba estrecho, lo que estaba escaso, va a comenzar a ser abundante, van a comenzar a abrirse nuevas brechas. Pastora, levanta tus manos, pastora, levanta tus manos, porque el Señor comienza a traer respuestas del cielo. El Señor comienza a traer los espacios que necesitamos, los espacios para las familias que llegarán, para las familias se tienen que abrir, se tienen que romper. Demasiado tiempo han estado en este campamento. Son días donde hay que levantar campamento, que hay que comenzar a avanzar a la próxima temporada, a la próxima temporada. Aleluya, aleluya. El Señor traerá dirección, el Señor traerá dirección específica. No le teman a los brujos los entretienen, los brujos los envuelven. No les teman, yo los puse en esta tierra para hacer luz, y a partir de ahora van a ver el comercio de las naciones, las riquezas de las naciones a los pies, a los pies, a los pies, a los pies, porque hay que edificar casa, hay que edificar casa grande y abundante. Aleluya, aleluya. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.